Buenos días, jóvenes. Este es el curso de ortocaligrafía. Nos vamos a ubicar en el libro en la página 69 y el siguiente tema sería la acentuación. Siempre que pronunciamos una palabra, hacemos un esfuerzo mayor en una de sus sílabas. Es el acento prosódico y todos lo llevan. Por su acentuación, las palabras se dividen en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Esta es una familia de palabras que cada una tiene su nombre respectivo, depende dónde se acentúe o se tilde la palabra. Vamos a comenzar con las palabras agudas. Son las que llevan el golpe de voz en la última sílaba. Por ejemplo, papel, cartón, reptil, papá, bebé, colibrí, cebú. Si se dieron cuenta, no todas tienen tilde. ¿Por qué? Porque acá dice que la fuerza de la voz, ¿verdad? Entonces tenemos que poner atención a eso. Porque muchas veces, por ejemplo, papel, como lleva la fuerza de la voz en la E, papel, hay quienes lo tildan, pero en eso tenemos que tener cuidado si la palabra va tildada o no. En esta ocasión no, pero porque estamos hablando de la fuerza de la voz, en qué sílaba va. La siguiente sería las palabras graves o llanas. Son las que llevan el golpe de la voz en la penúltima sílaba. Ejemplo, Cádiz, Víctor, mesa, silla, casa, lápiz, cónsul, perro. Aquí son algunos de los ejemplos. Todos esos ejemplos ustedes los pueden ubicar en su libro. Allí están. Y si se dan cuenta, igual, ¿verdad? No estamos hablando de la fuerza de la voz, por eso es que algunas palabras acá no llevan tilde, porque solo estamos hablando por el momento de la fuerza de la voz, donde va ubicado para poderla seleccionar en el grupo de palabras que corresponde. Luego seguimos con las palabras que llevan las palabras esdrújulas son las que llevan el golpe de voz en la penúltima sílaba. Por ejemplo, periódico, cántaro, bálsamo, árboles, níspero. Estas son las palabras esdrújulas. Las sobreesdrújulas son las que llevan las que llevan el golpe de voz en la antepenúltima sílaba. Ejemplo, piénselo, ruégueselo, entiendas. Ahora, acá, en esto, a veces hay chicos que cuando se dice la primera sílaba piensan que es esta y no, o la última sílaba y comienzan con esta. Por ejemplo, acá, en las palabras agudas, por ejemplo, papel, aquí lleva la fuerza de la voz. Cartón, pues aquí tiene su tilde y ahí demuestra dónde lleva la fuerza de la voz. Las graves o llanas la llevan en la penúltima sílaba. Mesa, silla, lápiz. Miren, última, penúltima sílaba. Las esdrújulas la llevan en la antepenúltima. Por ejemplo, aquí periódico, esta es la última sílaba, penúltima, y esta es la antepenúltima. Tienen que contar desde aquí última, penúltima, antepenúltima para que no se les dificulte. Y las sobreesdrújulas son las que llevan la tilde en la antepenúltima. Por ejemplo, acá en ruégaselo, mire, última, penúltima, antepenúltima y antepenúltima. Así es la forma en que ustedes lo pueden hacer también para que no se confundan a veces con las esdrújulas y las sobreesdrújulas, porque tiende muchas veces un poquito de confusión. Pero miren, solo pueden ir subrayando las sílabas de la última sílaba de regreso, por decirlo así, a la palabra. Luego continuamos acá con reglas para uso de la tilde. Las palabras agudas se tildan siempre que terminen en vocal N o S. Ejemplo, cien pies, ilusión, café, mamá, manatí, cebú. Estos ejemplos, como les digo, los pueden encontrar ustedes en su libro también. Luego
las palabras graves son las que se tildan siempre que terminen en cualquier consonante excepto N y S, porque si se recuerdan, la primera regla dice que las agudas se tildan, solo se terminan en N o S. Por lo tanto, en las graves no se pueden tildar las que terminan en N y S. Ejemplo, lápiz, antrax, mármol, cárcel, árbol. Siguiente, dice, las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas se tildan siempre, por ejemplo, periódico, biológico, química, plástico, entrégueselo, solicítemelo. Ahí siempre tiene que llevar la tilde. Si usted no le coloca la tilde, entonces ya cayó en un error ortográfico. Entonces tiene que estar pendiente de dónde va la tilde y colocarla donde corresponde. Luego nos ubicamos en la página 70 de su libro. Hay un ejercicio donde dice agrupe las siguientes palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. En su libro viene un cuadro. Primero, después de esta instrucción, viene una serie de palabras. Luego viene un cuadro donde solo está titulado agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Entonces usted tiene que seleccionar cada una de las palabras para ubicarlas en el lugar donde les corresponde. Ya sabiendo esto que acabamos de ver acá, entonces para ustedes va a ser mucho más fácil colocarlas. Entonces ese ejercicio lo tienen que realizar, por favor. Luego nos pasamos a la página 71. Dice, reglas especiales para el uso de la tilde. Regla número 1. Las palabras monosílabas no se tildan, pero cuando desempeñan doble función se tildan. Una de ellas para destacar su función gramatical. Esta tilde se llama diacrítica. Y tenemos acá el ejemplo. Dice, dije que te tomes el té. Si se dan cuenta, aparece 2 veces la palabra té. Pero la primera dice que ese primer T es como una orden que se está dando. Y la segunda palabra té lleva tilde porque estamos hablando de té de bebida, ¿verdad? Luego dice, el libro que compré es para él. Nuevamente aparecen 2 monosílabos iguales que es él. Pero el primero, no lleva tilde. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a un objeto, en este caso a un libro. El segundo, él, sí lleva tilde. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a una persona. Cuando me refiero a una persona, al decir él, siempre lleva la tilde, porque ahí estamos resaltando el significado que yo le quiero dar a esta palabra. Entonces, ahí es válido colocar la tilde porque me estoy refiriendo a una persona. Luego dice, la número 2 dice, las palabras qué, cuándo, cuánto, dónde, a dónde, cómo, no se tildan comúnmente, excepto, pero cuando están en oraciones interrogativas, exclamativas o enfáticas, si se tildan. Ejemplo, por ejemplo, esto lo he dicho yo muchas veces y se los he corregido muchas veces, que cuando va en la pregunta la palabra que se tilda y casi siempre tengo que corregir esos errores. Entonces aquí lo tienen ustedes y en su libro pues tienen mucho más ejemplos para que ustedes se guíen y se den cuenta cuál es el uso de la tilde en las preguntas o en las interrogativas. Como ven aquí el primer ejemplo dice, ¿qué clase de animal es ese? Si se dan cuenta, está tildada. ¿Por qué? Porque en esta oración es una oración interrogativa. Por lo tanto, debe de llevar la tilde. Segundo ejemplo. ¿Cuándo será el día que arregles tu cuarto? La pregunta de toda mamá, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la palabra cuándo va tildada porque va en una oración interrogativa. Entonces eso le está indicando a usted que le están haciendo una pregunta. No es como cuando dice
Cuando vaya al parque, porque ese otro cuando no se tilda, porque ella está indicando usted que va a ir al parque. En cambio, este otro cuando, como es de pregunta, tiene que llevar la tilde para no caer en un error ortográfico. Perdón. Luego continuamos acá con la regla número 3. La regla número 3 dice algunas palabras que contienen grupos IA, IO, UA, AU, IO, AI. No forman diptongos cuando se acentúa la vocal cerrada. Y deben tildarse aunque no sigan las reglas de la tildación. Ejemplo, oído. Aquí no forma ningún diptongo porque lleva tilde y la lleva en la I, oído. Grúa, baúl, búho, flúor, país, tenía y corría. Estos ejemplos, como les digo, los pueden encontrar en su libro. Yo se los coloco aquí para que sea mucho más fácil la explicación y para que ustedes vayan de la mano con su libro para poder ir verificando lo que yo les estoy diciendo. Luego, en la página 72 tenemos otro ejercicio que dice practiquemos la tilde diacrítica. Ahí tenemos un ejercicio donde vamos a practicar lo visto acá antes, ¿verdad? Entonces ustedes deben de realizar ese ejercicio y enviarme el ejercicio el día de hoy, por favor, ya que esté terminado. Nos ubicamos en la página 73. Dice consideraciones sobre el uso de la tilde. Número 1. Pronombres enclíticos. Cuando los pronombres personales me, se, te, nos, os, les, las, la, los se agregan a un verbo agudo, forman una sola palabra. Se tilda aunque no sigan las reglas de tildación. Por ejemplo, dice diole, entonces esto se forma, por ejemplo, di o le. Se une la palabra, entonces ya lleva tilde. A la hora de unir la palabra, ya se le coloca la tilde. Guárdolo, igual. Unimos la palabra para que ya pueda llevar la tilde. Dice la combinación UI. La combinación UI forma diptongo y únicamente se tilda en su segunda vocal cuando sigue las reglas de tildación. Ejemplo, arruínese, cuídate, construí. Si se dan cuenta, dice en la segunda vocal y es lo que estamos viendo acá. Miren, efectivamente está tildada en la segunda vocal. Luego dice no llevan tilde los vocables huida, huido. Y la regla número 3 dice palabras compuestas. Las palabras compuestas mantienen su tilde si la llevan solo en el segundo elemento. Ejemplos, dice 17º. Si se dan cuenta, esta es una palabra compuesta, es 17º, perdón. Pero si nosotros separamos las dos palabras, décimo sí lo debemos de tildar porque ya está separado. Y séptimo también. Pero a la hora de formar la palabra compuesta 17º, la primera tilde se tiene que anular y únicamente la segunda palabra lleva su tilde. Entonces, el otro ejercicio que ustedes tienen que hacer es que de estas tres, de la página 73, los 3 ejemplos de las 3 reglas que le dan, van a ser 5 ejemplos de cada uno de ellos y me lo envían el día de hoy, por favor. Entonces, eso sería todo el día de hoy y espero que les haya quedado claro, perdón. Si no les quedó claro alguna parte de eso, ya saben que me pueden escribir a mi chat personal, que con gusto pues yo les resuelvo las dudas. Que tengan un buen día. Bendiciones.